Dicho lo dicho, vamos a ello. ¿Estáis preparadas? Hoy hay un montón de gente también, ¿eh? Bienvenidos a todos. A ver, os voy a decir algo que estoy intentando decir en todos mis directos también, y ya con esto termino. Estoy conectando con grandes profesionales que explican su visión de cómo gestionarse, de cómo gestionar la vida desde otro paradigma, desde otro prisma. Yo siempre digo, cada maestrillo tiene su librillo. Adquirid y haced vuestro aquello que os resuene, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hemos escuchado a una nutricionista dar consejos de alimentación y dije, cuidadín a todos. Para esto hay un seguimiento médico y no me gusta dogmatizar, no me gusta decir lo que tenéis que hacer cada uno ni cada una, ¿vale? Que esté claro esto, que escuchéis con criterio desde vuestro filtro y gestionéis aquello que os pueda servir y lo anotéis, etcétera, ¿vale? Porque esto va a seguir y vamos a seguir trayendo profesionales aquí. ¿Por qué lo digo? Porque hoy viene Jorge Rial. Jorge Rial ha sido mi profe, mi compañero. Hemos compartido e impartido cosas juntos. Está en La Coruña. Él es uruguayo y es maravilloso cómo cuenta las cosas, con qué pasión la vive. Y es un experto en psicosomática, en la gestión de la biodescodificación. Para los que sabéis un poquito más de cómo se lee al cuerpo y la interpretación que se puede hacer de cómo las emociones vienen al cuerpo y se traducen en enfermedades. También somos muy cautos en esto. Es una visión de Jorge que yo he hecho mía, he interpretado y hay cosas que a mí me gustan mucho. Y hoy le he pedido a Jorge que nos hable de esto y él me ha hecho una propuesta que ha sido también hablar de cómo podemos hacer que nuestro cuerpo y nuestra mente esté un poquito más inmune y estemos preparados para el zarandeo que nos está llegando ahora, porque ahí fuera y aquí dentro hay miedo, hay tensión, hay ansiedad, hay sensación de que no llegamos a todo, como os he confesado cuando hemos empezado este directo. Así que voy a abrir la ventana a Jorge, que debe estar ahí esperando como diciendo, venga, que tengo ganas de hablar conmigo. ¿Viste? ¡Che, amigo! Y deciros que lo quiero un montón y que le vamos a escuchar con mucha atención. Un tipo, como digo yo, interesantísimo. Me pongo las gafas y le busco entre las solicitudes que hay de directos, ¿vale? A ver si lo hago bien. Que ya sabéis que aquí tardo un poquillo. Siempre. Aquí está Jorge, el primero. Esperando a Jorge Rial, J Rial 71, o sea que tiene 2 años menos que yo este. Pues está estupendo, te lo voy a decir. ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Amigo. Vaya presentación. No sabía ni por dónde empezar, Jorge, te confieso que lo que sí quería dejar claro antes de contactar contigo, porque así luego no te corto, es que lo que contamos aquí es una visión muy personal de cada profesional que venís, que se os agradece un montón y que a partir de ahí cada uno haga suyo lo que le resuene. Y antes de empezar y darte las gracias, recordar que Jorge, yo a todo el mundo que participa, tiene su web, tiene sus cursos, tiene sus formaciones también online, que yo he aprendido un montón con él y que tiene su Instagram y tiene su formación también de PNL y de muchísimas cosas más. Está en Galicia, pero se desplaza incluso al extranjero y en toda España. Dicho lo dicho, bienvenido, amigo. Bienvenida, amiga. Es un gusto, como siempre, compartir conocimientos contigo. Como bien has dicho, yo soy uno de los que no utilizaba tanto Instagram y ahora lo estoy utilizando más que nunca en toda mi vida. Y por supuesto me hago cargo de todo lo que vaya a decir hoy, en el día de hoy, aquí contigo, en estos momentos que estamos pasando. Siempre, como te digo, tenemos esa conexión, ¿no? de que nos ha pasado en infinidad de veces, inclusive en esta última vez cuando te escribí y me decías, justo estaba pensando en ti, ¿no? Es esa conexión que siempre hay a pesar de la distancia y para mí, como ya sabes, es encantado de estar aquí contigo, un honor, y compartir conocimientos con la gente y aportar un pequeño granito de arena en todo esto que hacen al todo también, ¿no? Fíjate que no sabía por dónde empezar contigo porque te veo y tengo tantas ganas de hablar contigo, de preguntarte, porque yo soy como un pepito grillo a mis profesores, tiro de ellos y les incordio aunque acabe la formación. Os invito a todos a que seáis curiosos, que tengáis curiosidad. Y Jorge es un libro abierto. Cuando empieza a hablar yo le disparo y el tío te habla hasta que tú le digas para. Es increíble. Te proponía hablar, porque sé que es algo que interesa a todo el mundo, de cómo las emociones afectan a nuestro cuerpo hasta el punto de enfermarnos.
menos. Esto es casi algo que es sabido por casi todos, pero tú me pedías también desarrollarlo un poquito más, darle una vuelta de tuerca, porque eso también es verdad que es muy manido, ¿no? Que ya está muy, muy hablado. Sí, a ver, creo que todo esto, es decir, hay muchos profesionales muy buenos que están por allí hablando sobre el concepto de la gestión de las emociones. Yo también estoy un poco repetido también porque he participado en algunos directos durante todos estos días del confinamiento. Y bueno, y trataremos de, como siempre hacemos, de buscar una parte creativa a todo esto para poder hablar de las emociones, ¿no? Que es algo que, como siempre digo, no nos enseñan a gestionar desde pequeños, ¿no? Primero, entender me gustaría hoy separar el concepto de emoción y sentimientos, ¿no? Es decir, una emoción, como bien sabemos, es una respuesta hormonal y neuroquímica a una situación dada, ¿vale? Entonces, nosotros damos esa respuesta, la emoción suele ser bastante rápida porque emoción viene de motion, es decir, vamos hacia ese movimiento, nos produce ese movimiento hacia algo que queremos hacer o no queremos hacer, también es algo que estamos haciendo, el no hacer nada también es algo que hacemos. Y por consiguiente, luego viene el sentimiento, que el sentimiento es la mezcla entre la emoción y el pensamiento. ¿Qué significa esto? Que una vez que primero que nada, no hay emociones buenas y malas. Esto es muy importante aclararlo. El problema es cuando nosotros juzgamos esas emociones como buenas o malas, es lo que nos lleva a tener un pensamiento de juicio sobre esa emoción, que es lo que me hace generar un estado de ánimo. Entonces, una vez que yo doy esa emoción, muchas veces la persona queda con ese pensamiento, ese rum, del cual todos sabemos y nos hemos quedado muchísimas veces pillados todos, y nos quedamos dándole una vuelta y otra, y nos barrenamos, y curiosamente el 80% de nuestros pensamientos a lo largo del día son negativos, para lo cual muchas veces esos pensamientos no dejan de ser negativos también, y eso hace que genere ese sentimiento fruto de ese juicio que he hecho sobre esa emoción, y eso es lo que me lleva, en definitiva, a enfermar si mantengo un sentimiento, sí, en este caso negativo, que no me aporta, que no me ayuda, que no me deja salir de esa historia. Fíjate, dentro de estas sincronías que tenemos tú y yo, querido Jorge Rial, te lo juro, una semana estaba yo escribiendo una cosa y digo, diferencia entre emoción y sentimiento. Y consulté a amigas, amigos, gente que sabe, y me hablaban también precisamente de lo que tú dices, de la continuidad en el tiempo, de esa emoción que se impregna en nosotros, que se queda en el cuerpo, en el tiempo y que tiene sus consecuencias. O sea, que eso está claro, está bien que hayas explicado esto así, genial. Exactamente, porque esas consecuencias después son las que me llevan, en definitiva, a quedarme anclado en una cosa que yo juzgo cómo tendría o debería ser, pero la situación es totalmente diferente a lo que yo pienso que tendría o debería ser. Y entonces esto es lo que me lleva a quedarme anclado y generarme estrés, porque la situación no se ajusta a mi estructura de referencia o a mi mapa del mundo, como decimos en la programación neurolingüística. Eso me lleva a estresarme y por consiguiente me lleva a enfermar, porque empiezo a enviar una información a mi cuerpo que no es del todo positiva, así en este caso, ¿no? Entonces, como decía Víctor Frank, que en estos días he leído bastante de él. Llevamos con Víctor Frank todo el día. Es como todos ¿veis? Los que os habéis incorporado por primera vez hoy, todos los compañeros profesionales del desarrollo humano hablan de este libro. Yo lo estoy subrayando estos días otra vez porque es que me ha venido un fenómeno. Mira qué bien. Un libro es curioso, más de la sincronicidad que tenemos, porque no tenía ni idea que tenías lo nuestro es. El libro ahí. Bueno, este neurólogo, psiquiatra, filósofo austríaco, hablaba del concepto, en este libro, del concepto del propósito, ¿no? En este confinamiento que nos toca vivir, es importante generar un propósito a lo que estamos viviendo, ¿no? Es decir, ¿cómo quiero vivir lo que estoy viviendo? Porque lo que estoy viviendo no lo voy a poder cambiar. Entonces, es aceptar lo que estoy viviendo. Ojo que también digo que muchas veces aceptar no es resignarse a la situación, ¿no? Aceptar es, acepto esta situación que estoy viviendo y a partir de aquí empiezo a gestionarla de una manera. Entonces, Víctor Frank hablaba de este propósito que debo darle a este confinamiento. ¿Para qué estoy viviendo esta situación?
¿qué me aporta esta situación? ¿Qué me enseña de mí? ¿Qué me enseña la vida? ¿Qué cosas positivas me está aportando de esto? Porque a la medida que yo noté un propósito y un sentido a esta situación, me quedaré, como decíamos anteriormente, barrenando y enroscado en este pensamiento negativo que me llevará a enjuiciar negativamente esta experiencia y por consiguiente también la experiencia del entorno. Entonces él decía que nosotros no estamos condicionados por el exterior, sino que en definitiva la verdadera libertad es poder del ser humano, la última libertad que tiene el ser humano es el poder de decisión. ¿Cómo quiero sentirme frente a esta situación? Evidentemente mucha gente dirá, ¿cómo voy a sentir si todo es una mierda, no sé qué? Pero en definitiva, la situación es la que es. Yo tengo dos caminos. Puedo tomarla como, bueno, esto es lo que es, ¿qué hago con ella? ¿Qué aprendo? ¿Qué lectura positivo hago de esta experiencia? Porque en todas las experiencias que nosotros catalogamos como negativas también hay una lectura positiva. O puedo directamente seguir enjuiciando y evidentemente generaré en mi entorno inconscientemente situaciones y experiencias que son negativas. Entonces él hablaba... Sí. Sí, no, sí, que estoy aquí atenta. No, que él hablaba de este concepto, ¿no? De que si uno no pone un propósito a esta situación, voy a caer en la desesperanza, ¿no? Y él habla en alguno de los vídeos que vi por allí, el concepto de que la desesperanza lo pone una ecuación en la cual es la desesperanza D es igual a S menos P, en donde S es sufrimiento y P es el propósito. ¿Qué significa esto? Que si yo no doy ese propósito, si mi propósito es muy menor, la desesperanza crece. Y cuando la desesperanza crece, aquí vienen un cúmulo de sentimientos que me llevan a la depresión, a la ansiedad y en ciertos casos, como dice él, también al suicidio, ¿no? Con determinadas circunstancias. Con esto, Jorge, yo creo que lo que estás diciendo que es importante tomar conciencia de que nuestros pensamientos nos llevan a una emoción, que esa emoción, si se queda mucho, lleva a un sentimiento y que ese sentimiento te puede llevar también a una reacción del cuerpo en caso negativo. Y que es importante tomar conciencia de que lo que pensamos es muy importante y que debemos aceptar lo que llegue desde una visión no agradecida, pero sí realista, teniendo criterio de identificar qué es aquello que de verdad es lo real, ¿no? ¿Y esto cómo se hace? A ver, una cosa que dijiste ahí, ¿no? No estamos acostumbrados a observarnos, ¿vale? Que es una cosa que hacemos en la dinámica de disociación dentro de la PNL, que lo tenemos desde la psicología Gestalt, del concepto de la silla vacía, ¿no? No estamos acostumbrados a observarnos, es decir, como he dicho en muchas charlas en estos días, de decir, estamos en un mundo en el cual pretendemos alcanzar ciertas cosas, ciertos inclusive likes y renombre y éxito, pero nos olvidamos de otras cosas, ¿no? Y los que somos padres muchas veces nos olvidamos también de enseñar a nuestros hijos a gestionar esas emociones, ¿no? Y después acostumbramos a nuestros hijos, básicamente, a quejarse para obtener nuestra atención como padres. Entonces cuando se quejan, ahí sí tomamos cartas en el asunto y los atendemos, ¿no? Y luego cuando los atendemos, el niño asocia, en definitiva, que si me quejo, obtengo. Por lo tanto, luego ese niño va creciendo y hoy en día está lleno de personas adultas que en realidad no dejan de ser niños que son emocionalmente inestables y perdidos por allí, ¿no? Pero eso también es un estímulo, es un aprendizaje que hemos hecho como el perro de Pavlov, pues lo mismo. Exactamente. Al final, es una asociación, pero no nos damos cuenta de ese concepto. Entonces después crecemos en nuestra vida quejándonos y entonces hoy en día tenemos la queja como algo, como un arma continuamente para tratar de obtener cosas inconscientemente, pero que al final nunca las obtenemos. Entonces continuamente nos estamos quejando y no nos damos cuenta que esa queja, que es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta
para poder subir nuestro sistema inmunitario, es decir, hablamos de los pensamientos son la primera cosa que tengo que tener en cuenta, es decir, observar ese pensamiento, observar mi estado de ánimo, no identificarme con ese estado de ánimo ni ese pensamiento, simplemente está ahí, lo observo, sí, siento enojo, lo observo, siento este enojo, no lo reprimo, porque siempre decimos también que cuanto más reprimimos ese sentimiento, claro, más grande se hace. Por lo tanto, oye, perdona que te interrumpa aquí, Jorge. ¿Esa observación nos puede servir el ejercicio de la silla vacía o no? ¿O eso ya observar la emoción es demasiado lío? ¿Sería mejor simplemente en la calma y en una visualización y en una introspección, una especie de meditación? ¿O podríamos hacer ese ejercicio que es fácil de explicar y se lo explicamos a la gente que está ahí? ¿Cuál sería la mejor? A ver, el ejercicio de la silla vacía o la disociación, es decir, explicamos este concepto. Asociado es cuando yo observo la experiencia a partir de mis ojos. Yo aquí estoy asociado a esta experiencia. Asociado, sí, estoy unido a eso. Yo no me observo a mí mismo, puedo observarme a través de la cámara, pero no, si estoy por allí en el salón no me puedo observar a mí mismo. Es decir, puedo observar parte de mí mismo, pero no puedo observar mi comportamiento. Disociarme de la experiencia significa, metafóricamente, dar un paso hacia el costado y observarme a mí mismo experimentando esta situación, esta experiencia o esta propia emoción. Entonces, este ejercicio de la disociación o de la silla vacía me permite poder observarme y, como bien decimos siempre, al final vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos una viga en nuestro ojo, ¿no? Entonces, es muy importante también mirar esa paja en nuestro propio ojo, porque curiosamente cuando yo me disocio de la experiencia y me hablo a mí mismo de forma disociada, mi cerebro funciona totalmente diferente. Y curiosamente cuando me disocio de la experiencia, la emoción disociado no tiene nada que ver, o el sentimiento disociado no tiene nada que ver. Son ejercicios que son ahora un poco largos de explicar y es verdad, aparte que a veces hace falta un facilitador o una facilitadora, pero que son bestiales y que lo que está diciendo Jorge, seguro que ya muchos lo estáis entendiendo. Wow, si yo salgo de esto y me miro ahí, desde aquí, desde, como decimos en la PNL, desde tercera, pero de verdad disociado, y si no lo has conseguido, vete todavía un paso más atrás, que es lo que hace Jorge a veces, nos lleva todavía más atrás. Y mírate y observa, ¿y qué te dirías? O incluso una foto tuya que te haces ahora mismo con la cámara, se me ocurre, y la pones ahí y dices, bueno, ¿qué veo ahí? ¿Qué siento ahí? Y efectivamente baja la intensidad de esa... baja la intensidad y eso me permite tomar una decisión de una manera mucho más objetiva en esta historia. No tomo una decisión contaminado con ese pensamiento negativo que estoy teniendo o ese juicio negativo que estoy teniendo sobre la experiencia que me toca vivir. Por lo tanto, es muy importante esta disociación. El pensamiento es muy importante dentro de lo que me permite subir. ¿Por qué hablamos de subir el sistema inmunitario? Es decir, porque básicamente hay determinados comportamientos y hábitos que tenemos que lo que me hacen es generar estrés en mi cuerpo. Al final, como dice la epigenética, se generan esos grupos metilo. Cada vez que yo estoy estresado se generan grupos metilo que se adhieren al gen y por lo tanto el contacto, la comunicación con la célula es nulo. Entonces, para generar menos grupos metilo tengo que poder tratar de generar un estado de mí de tranquilidad, de paz. ¿Cómo lo logro? Observando mis pensamientos, teniendo mucho cuidado en la palabra, en lo que digo, porque al final lo que estoy diciendo está condicionando también lo que hago. Al final, como dice el libro este de quién se ha llevado mi queso, que el otro día también en un directo lo mencioné, cuando tú cambias lo que tú crees, tú cambias lo que tú haces. Entonces el desde dónde es totalmente diferente a la hora de llevar a cabo la acción. Crear, creer, crear. Y ahí, atentos, y muy importante lo que ha dicho Jorge, ¿eh? ¿Cómo nos hablamos? Dentro del metamodelo de la PNL, el uso sistemático de la negación, o sea, aquí podríamos hablar de muchísimas cosas, pero los que nos estáis viendo, los que entendéis este tema, no hace falta que os lo expliquemos. Y los que no llegáis nuevos, simplemente, importante lo que ha dicho Jorge, atención a cómo nos hablamos a los demás y cómo hablamos de lo que nos rodea, porque, como dice Jorge, lo que decimos de lo que nos rodea crea esa realidad, porque en realidad Exacto. Nosotros hablamos de lo que pensamos. Exacto, es distinto decir qué torpe soy, que yo lo digo mucho, a decir, pues no estoy yo hoy siendo muy hábil.
Exactamente. Vale. Entonces, el pensamiento es muy importante, la palabra es muy importante. Otras cosas que también en estos momentos de confinamiento estamos disfrutando bastante, la música, el tipo de música que escuchamos. Hay música que me genera ese relax, ¿no? Hay otra música que no, que me produce estrés. Otro concepto importante es el entorno donde me muevo, en mi casa, en mi trabajo, si lo tengo ordenado, si no. Creo que muchos de los que están allí han destinado el tiempo a ordenar la casa. Siempre digo que es un ejercicio muy interesante enviar conscientemente una información al inconsciente diciendo que mientras limpio mi casa, limpio mi mente de malos pensamientos. Totalmente, qué bueno, gracias, sí señor. Entonces, este tipo de situaciones, este tipo de hábitos son muy importantes para para enviar esas respuestas al inconsciente, para que el inconsciente al final actúe como yo quiero que actúe, enviando ejercicios metafóricos o actividades que yo hago en el día a día que me permiten enviar esa información al inconsciente para que el inconsciente responda de la manera que queramos. Entonces, ordenas cosas fuera, ordenas cosas dentro, ordenas cosas en tu cabeza. Has hablado de la música, has hablado de atención a cómo nos hablamos y cómo nos expresamos hacia afuera. ¿Qué más cosas? A ver. Dijimos los pensamientos, dijimos el entorno, dijimos la palabra, dijimos la música, también las relaciones, es muy importante, las relaciones, cómo nos relacionamos con las personas de nuestro entorno, porque hoy en día, en este confinamiento que estamos viviendo, es como una especie de gran hermano, ¿no? Donde los caracteres de las personas están ahí a flor de piel, no obtenemos lo que queremos, como dijimos anteriormente, nos quejamos y al final saltan chispas. Entonces esto es importante gestionarlo con las personas con las cuales nos movemos en nuestro día a día, inclusive después de este confinamiento, ¿no? Y otra cosa muy importante que siempre digo es la gratitud, ser agradecidos. Yo sé que muchas veces mucha gente estará pasando mal en este momento y dirá, ¿cómo voy a ser agradecido en esta situación, ¿no? Pero sin embargo, como dice Víctor Frank en este propósito, las condiciones externas tendrían que no, de alguna manera, incidir en cómo yo elijo cómo me voy a sentir frente a esta situación. Entonces, en la medida que yo encuentre ese propósito, ya puedo moldear ese propósito y lo puedo direccionar ese propósito. Y entonces mi realidad empieza a cambiar, independientemente de las circunstancias. Entonces ahí tenemos las dos vertientes, la gente que se siente víctima de las circunstancias y la gente que crea su propia realidad, porque al final si yo lo creo, entonces lo creo. Lo primero es de creer y lo segundo es de crear, que lo has escuchado muchas veces de mi boca en los cursos. Por eso lo he dicho, sí. Es que es fundamental eso también. Como dice Víctor, ¿no? De las pocas cosas que alguien no te puede quitar es cómo tú quieres, cómo tú eliges, qué siente, el qué quieres sentir, ¿no? Cómo gestionas lo que te está pasando, ¿no? Porque lo que pasa, pasa. Y eso lo vamos a aceptar y bienvenido sea. Nos guste o no, lo que sucede, sucede. Ahora vamos a ver cómo nosotros somos capaces de gestionar esto. Y puede ser que lo digamos de boquilla, pero cada uno a su medida lo puede aplicar. Y si tú te haces un propósito desde la mañana, lo hemos visto con muchísimos compañeros profesionales que han hablado y seguro que Jorge está en lo mismo. Yo lo hago en las visualizaciones por la mañana con las meditaciones, o bueno, lo dijo que he jurado también con El Salvador. Casi todos nos están diciendo, haz el propósito de cómo vas con qué ánimo te quieres levantar este día, qué quieres aportar este día, qué gran recurso quieres explotar hoy. Yo voy a ser superheroína ¿de qué? Del optimismo, del juego, de la diversión, del amor, del agradecimiento, del afecto, del compromiso, de la motivación, de la curiosidad, del bailar, de todas estas cosas que está hablando Jorge. Ya que todo no puedo, ¿qué valor, qué recurso voy a honrar yo hoy para estar como yo quiero? Porque esto es lo que yo quiero. Y lo que yo quiero, eso no me lo va a quitar nadie. Exactamente. Yo, en mi caso, personalmente, desde que empezó el confinamiento, no he dejado ningún día de levantarme por la mañana y ponerme a bailar, de ponerme música clásica mientras trabajo, es decir, generar otro espíritu, porque la situación no la voy a poder cambiar.
Entonces, es lo que decía anteriormente, nosotros tenemos dos posibilidades, o al final termino puteando con la situación y me genero más rabia, más frustración y un sentimiento que se mantiene ahí denso, o decido, bueno, esta es la situación que me toca vivir, ¿cómo elijo vivir esta situación? Y preguntarme, ¿para qué está sucediendo esto en mí? Porque eso también, la emoción es una adaptación psicofisiológica en el cual nos da una respuesta adaptativa en todo momento al entorno. Entonces, el preguntarnos... Porque lo que está sucediendo... ¿Para qué está sucediendo? Lo que está sucediendo, aunque no nos lo creamos, lo hemos elegido nosotros. Así que para algo está pasando. Para demostrarnos que tenemos miedo, que, oye, que seamos honestos con nosotros mismos, que nos asusta la idea, que nos crea ansiedad, que no queremos mirar otra cosa que nos preocupa más. Pero nos está pasando por, y sobre todo, para algo. Y exacto, al final tiene un objetivo esto. Y yo tengo que descubrir cuál es mi objetivo, tengo que descubrir ese propósito, tengo que descubrir ese sentido. ¿Cómo quiero terminar luego esta cuarentena? ¿Seguir con esa mala hostia y seguir amargado y seguir generando esos grupos metidos que me terminan enfermando? ¿O cómo me quiero sentir? Entonces, aquí está la clave y creo que lo que muchas veces falta es este hábito, ¿no? Y a veces son pequeñas cosas y pequeños ejercicios o pequeños tips que nos permiten realizar grandes cambios. Sin embargo, ese hábito o esa voluntad. Una cosa también me gustaría hablar de la diferencia entre optimista y positivo y una persona positiva, porque he visto dale. durante estos días gente que hablaba del optimismo, ¿no? Optimismo es una persona que piensa que siempre las situaciones van a salir bien, ¿no? Ese es el optimista. Y de repente, cuando yo me creo optimista, pero la situación no sale como yo me esperaba, me decaigo, ¿no? Sin embargo, esa persona siempre tiene un sentido en el fondo de positividad, pero a veces las cosas no son como decía, como suceden, como nosotros queremos. Sin embargo, una persona positiva es aquel que se permite experimentar, o la definimos como una persona que se permite experimentar no solamente emociones que definimos como positivas, sino que también el positivo es capaz de experimentar enojo, tristeza, siempre con esa posibilidad de adaptación a generar empatía con los otros y con mi entorno. Por eso es importante tratar de ser positivos más que tanto optimistas, porque la situación, si la evaluáramos como mucha gente hace hasta ahora, la evaluamos, decimos, no, hacemos un juicio sobre la experiencia, decimos, no, esta situación es un desastre, es terrible. Sin embargo, la misma experiencia que estamos viviendo, mucha gente, unos la valoran como positiva y han hecho un montón de cosas, entre ellos yo durante todo este mes, y otros no. Y ahí está la diferencia entre aquellas personas que pueden enfermar porque su sistema inmunitario está débil, está más propenso a coger esa enfermedad, porque también, como decimos en la psicosomática clínica, al final nada es casual, ¿no? Esto tú lo has dicho, que creamos nuestra propia realidad. Lo que pasa es que esto a veces entiendo que no se entiende, o hay personas que el ego te sigue diciendo que no, que esto es una situación externa, que no depende de mí. La situación está. Al final yo decido cómo vivir esa situación, ¿no? Wow, has abierto un melón que no quiero ahora desarrollar porque me daría que me gusta. Podríamos a generar charlas de como nuestras conversaciones en Madrid. Antiguas conversaciones. En un almuerzo, una cena o en algo de esto. Y podríamos hablar muchísimo más. Ya sabes que, como bien dijiste en mi presentación, yo me pongo a hablar y es una me apasiona tanto todo esto que podría estar hablando durante 3 horas, pero bueno, yo te invito a que sigas en esta línea. También me parece fantástico que esto es un granito más también tuyo aportando, y en este cambio también tuyo personal, ¿no? Desde el momento en el que nos conocimos, cuando estabas ya con la formación de coaching y demás. Fíjate, habrán pasado como 10 años y aquí seguimos, estamos igual de estupendos. Iguales, ya 50 y mirá cómo estamos. Oye, Jorge, se lo he preguntado a casi todos los que habéis participado, y a ti, como tengo más confianza, te pregunto,
¿Cuál es el mayor aprendizaje que estás haciendo estos días y qué partido le estás sacando a esto? Si hay algo bueno, ¿qué es lo mejor que te estás llevando tú, tanto personal como profesionalmente, y cómo le estás dando la vuelta de tuerca a esto, ¿no? A ver, es curioso porque yo dentro de mis objetivos para este 2020 eran soltar, aceptar, ¿no? Para mí las situaciones siempre están bien. Trato de cada vez más hacer menos juicios de valor sobre lo que me sucede. Al final, como tengo en mi WhatsApp, esa frase que la tengo desde que inauguré el WhatsApp, dice: todo lo que sucede conviene, ¿no? Y todas las situaciones que vivimos nos convienen para nosotros mismos. Como bien tú has dicho, esta es una experiencia que nosotros, cada uno de nosotros, traemos a nuestra vida para aprender y generar esta versión 4.0 o 5.0 de nosotros mismos. Entonces, en mi caso, la verdad que no me ha supuesto un cambio muy importante en cuanto a la mente. Sí estoy aprendiendo que tengo mucha paciencia, cosa que en su día, hace mucho tiempo, Jorge Rial no era una persona tan paciente. Esa es la edad, sí, esa es la edad también. Uno se vuelve más paciente y por otro lado, me ha permitido ponerme al día con un montón de cosas, aprovechar el tiempo. Bueno, yo soy multitarea, siempre me gusta leer, estoy aprendiendo portugués, me leo libros, estoy haciendo ejercicios de brain training, estoy preparando otros cursos, veo series. Es decir, no paro y el día se me pasa literalmente volando. Entonces, quiero creer que esta situación que estamos viviendo nos va a servir a todos, a pesar de que el otro día también lo dije, en este caso no soy optimista, porque el ser humano es un ser complejo, en el cual después de esta situación quiero creer que nos cambiará a todos para bien y que todos seamos capaces de sacar el aprendizaje personal que esta situación nos lleva a tener, ¿no? Quiero creer eso, a pesar de que uno sigue viendo noticias. Otra cosa muy importante que no dijimos son qué es lo que veo, ¿vale? Dentro del sistema inmunológico para aumentar las palabras, los pensamientos, el entorno, la gratitud, las relaciones y principalmente lo que veo y lo que escucho. Escuchamos continuamente noticias que hablan de desgracia, de muertos, los muertos más, los muertos menos. En fin, son cosas que no nos aportan a nuestro bienestar psíquico y físico. Y creo que ahí es donde tenemos que mirar hacia adentro, porque al final la salida es hacia adentro. Con eso nos quedamos, que la salida está hacia adentro. Jorge Rial, no está aquí un ratillo interesante, ¿eh? Sí, bueno, ya lo sabes, aquí estoy para lo que gustes siempre, y en algún momento haremos algún programa de desarrollo personal, seguro lo tengo ahí, y lo densificaremos. Lo tenemos ensayado y lo teníamos programado y lo haremos, porque trabajar contigo es un aprendizaje y es un gusto y eres súper generoso siempre y me hace mucha ilusión verte, aunque sea a través de este canal. Lo mismo digo, para mí también me hace mucha ilusión compartir contigo y toda la gente que está allí algunos conceptos que nos puedan ayudar a todos a llevar este confinamiento lo mejor posible. También me gustaría despedirme con un breve cuento que puse el otro día, que lo voy a leer, ¿vale? Lo puse el otro día en el Facebook, que es una pequeña fábula que dice: un rey árabe atravesaba el desierto cuando de pronto se encontró con la peste. El rey se extrañó de encontrarla en aquel lugar. «Detente, peste, ¿a dónde vas tan deprisa?» «Voy a Bagdad», respondió entonces ella. «Pienso llevarme unas 5.000 vidas con mi guadaña». Un día después, el rey volvió a encontrarse en el desierto con la peste, que regresaba de la ciudad. El rey estaba muy enfadado y dijo a la peste: «Me mentiste. Dijiste que te llevarías a 5.000 personas y murieron 50.000. «Yo no te mentí», dijo entonces la peste. «Yo cegué 5.000 vidas y fue el miedo quien mató el resto». Entonces, con este cuento me quedo y ha sido un gusto para mí, Anne, volver a verte, como decimos, aunque sea atrás de la pantalla.
y siempre estaré dispuesto siempre que me llames, estaré dispuesto a compartir tiempo contigo y con toda la gente. Qué bonito eres. Gracias, de verdad. Qué gusto, un regalo con este cuento y con todo lo que he aprendido contigo hoy y lo que hemos aprendido las aproximadamente 500, 600 personas que hay por ahí hoy. Gracias a todos y gracias, maestro. Gracias, Jorge Rial. Gracias a ti. No olvidemos que enseñar es aprender 2 veces también, ¿eh? Eso me lo has dicho tú más de una vez, es verdad. Gracias, mi amor. Chao. Venga, chao, chao. Querido, chao. Que espero que os haya gustado. ¿A que sí? ¿A que ha estado bien? Es buen amigo, Jorge. Y tiene un montón de cosas interesantes y tiene una visión... A ver, ha dado una pequeña pincelada de lo que hace. Porque cuando se pone a hablar y te dice, sí, porque hace temas de transgeneracional, Proyecto Sentido, ha sido alumno de Salomón Selan y bueno, es un gusto escucharlo. Lo que pasa es que yo quería que estuviera un poquito ahí, ¿vale? Veo que os ha gustado, vale, me alegro.